eurodiputado Germán Terz, que era uno de estos personalidades que esta mañana querían pues viajar a Cuba en una misión de observación y que finalmente el régimen pudo impedirlo. Lo que no han podido impedir es que tú y yo conversemos, Germán, a pesar de las dificultades. Bienvenido, buenas tardes, Lourdes Jubieta. Hola, buenas tardes, buenas tardes. Eso no lo impedirán. Nunca, jamás en la vida, ni que nos pongan un muro de 7 metros, nosotros buscamos el camino. La buscamos. Germán, qué bueno tenerte en el programa. Mira, cuéntanos primero, en primer lugar, ¿qué te pareció la jornada de ayer allí frente a la dársena, donde estaba la gente de, bueno, que se juntó la caravana con la flotilla? ¿Qué te pareció ese evento, Bueno, Germán? a mí me pareció fantástica la caravana en general, desde allí, desde el parque del Monumento de los Héroes hasta la dársena y después la dársena misma. Me pareció un acto, pues eso, en preparación de una jornada histórica, que es lo que está pasando. Están pasando muchas cosas que no pasaban, porque son únicas y porque marcan un nuevo capítulo en la historia de Cuba, que se abrió el 11 de julio. Y estamos en un nuevo paso en lo que es, desde luego, el camino a que caiga el régimen. Yo creo que es más que, yo siempre estoy recordando que yo soy de los pocos afortunados, supongo, que ya quedan, por lo menos en la profesión o que quedan en la vida pública, de los que estuvo presente como periodista. Yo estuve presente en los años 80 en la caída de todos los regímenes comunistas. Sí. Y yo era corresponsal entonces y estuve en todos y escuché a todos los regímenes comunistas de allí decir, a Honecker en Berlín Este, a Cusack en Praga, a Ceausescu en Rumanía, decir que su régimen iba a durar 100 años, que los que protestaban eran 4 ingratos y canallas, agentes del exterior, y que allí no pasaba nada, pero el tono era el mismo que se oye ahora de Díaz-Canel y que se oye del régimen. El régimen está acabado, tiene el pueblo enfrente, lo sabe, ya se ha roto el mito ese de que había una oposición, pero estaba el pueblo allí callado, pero estaba con el régimen. El régimen está solo, el régimen está quebrado, el régimen es inepto, es incapaz de darles a los cubanos nada que no sea dolor, represión, sufrimiento, escasez. Eso es lo que da el régimen. No puede darles otra cosa. Son 63 años y no les ha dado otra cosa. Y ahora lo único que les ofrece es represión, penas por levantar la voz. A adolescentes les meten penas de 20 años, de 8 años, de 15 años, por decir que quieren libertad, por decir que quieren derechos como los demás seres humanos en esta tierra, como los demás americanos. Pero bueno, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto? Por eso digo que está quebrado y estamos asistiendo, pues no, vamos a ver lo que dura y cómo dura, pero no va a durar mucho, desde luego. Esos 63 años que han durado no van a ser 63 meses ni 63 semanas, digo, y veremos si 63 días. Moribundo, Germán, esto es un régimen moribundo. Esto es un régimen moribundo. Agónico. Tiene todas las características de un régimen agónico. Yo estoy en eso de acuerdo contigo. Y una de las características de un régimen agónico es sus actuaciones erráticas y cobardes, ¿verdad? Así es. Y estamos viendo una sumatoria de acciones erráticas y cobardes. ¿Sabes qué? Yo ayer veía las imágenes de cómo este régimen saca la tropa militar para la calle y a sus turbas armadas. Y yo decía, nos han dicho durante 63 años que iban a venir los yanquis, como le dicen ellos, a una invasión y terminaron siendo invadidos, pues los invasores fueron ellos mismos. Ellos son los que han militarizado, los que han sacado las armas para la calle, los que están arremetiendo contra el pueblo. Un pueblo como el pueblo cubano, Germán, que está empobrecido, desarmado, enfermo. Lo que han pasado durante 62 años, donde la única esperanza era irse del país, Germán. Sí, así es. Pero bueno, ahora lo que hay que dejar es muy claro y hacer un mensaje clarísimo a la dictadura. Yo no me canso de hablar de ello y de decirlo. El mensaje tiene que ser
cuidado con lo que hacéis, porque lo vais a pagar todo junto. No se os ocurra pensar que vais a tener la impunidad de Castro, que se murió en la cama y que se murió sin tener que responder por sus crímenes. A vosotros ya no sois tan afortunados ni vais a tener tiempo. Lo mismo a todos los oficiales, a todos los funcionarios, a todos los cuadros que participen en esa represión, que sepan que muy pronto van a tener que responder por sus actos. Porque seguro que hay algunos dentro de ese grupo, de esa casta privilegiada de parásitos que viven como en el lujo del primer mundo y tienen a la población viviendo en el peor tercer mundo. Seguro que hay algunos de ellos que tienen esa tentación del Tiananmen. Que lo tuvo también Honegger y lo tuvo, por supuesto, Ceausescu. Sí. Eso de pensar, vamos a matar lo suficiente como para que el terror vuelva a ser del pueblo y el terror no lo tengamos nosotros, que es lo que pasa en este momento. El miedo ha cambiado de lado y en este momento el miedo ya no lo tiene el pueblo, que no lo tiene, sino el miedo lo tienen los represores. Ahora, a ver si piensan algunos que ahora matando lo suficiente van a lograr meter tanto miedo a la población como para que a ellos se les pase. Eso es imposible y no va a pasar. Y quien realmente se implique en crímenes ahora en Cuba van a ser unos dirigentes muy fanáticos y desde luego muy ciegos, porque son los que más van a pagar cuando haya que rendir cuentas. Y realmente el Tribunal Penal Internacional, del que muchos se ríen, es una maquinaria muy lenta, muchas veces muy torpe, muchas veces inacabable y desesperantemente trabajosa, pero funciona. Y que tengan en cuenta de que los tiempos han cambiado. Así es. Y que igual que Milosevic murió en una cárcel en La Haya, hay muchos de los dirigentes relativamente jóvenes de esa cúpula cubana que tienen que temer que ellos van a pagar por sus crímenes y por los crímenes de los que los han puesto a ellos ahí. O sea que debieran realmente tener cuidado y por eso digo que hoy tenían una gran oportunidad de hacer un gesto, dejarnos volar a La Habana y haber tenido una actitud frente al pueblo cubano mucho más conciliador que el que tienen, pero claro, son incapaces de ello, son incapaces por eso, porque no saben tratar, no saben ver la situación y aparte tienen esa ineptitud que les caracteriza para todo lo que no sea reprimir y meter miedo y robar, por supuesto. Claro. Robar. Yo le contaba, estamos conversando con el eurodiputado Germán Terz, le contaba a los oyentes lo de esta mañana, que estabas listo para viajar a Cuba en una suerte de misión de observación sobre las protestas de hoy y no te dejaron viajar ni a ti, ni a Carlos, ni a Alexander Otaola y por supuesto a Rosa María Payá, no les dieron el permiso. No, es un gran error, yo creo también, del régimen. No sé cómo lo ves tú, Germán, pero tú pensabas que te iban a dar permiso. Yo creo que tenían una oportunidad. Tenían una gran oportunidad, sí. Pero el régimen está condenado. Yo creo que el régimen sabe que está condenado. El régimen ha acumulado tantísimos crímenes, tantísimo dolor, tantísima brutalidad en el trato a la gente que no sabe tratar de otra forma, no sabe en las relaciones, o sea, más que el trato al que está habituado, a los lacayos y a los sicarios de una forma y a los demás, a la gente normal, tratarla como perros. Sí. Pero yo creo que que estamos en un momento feliz de alguna forma. Estamos viendo que se asoma una cierta, dentro de todo el drama de que son 4 generaciones casi de cubanos que han sido condenados por ese maldito régimen que no ha traído nada bueno, nunca, en ningún momento nada bueno. Es mentira todo lo que dicen, de que buscan, de que hizo esto y al fin y al cabo pues después han salido mal unas cosas. No ha habido nada bueno que valiera la pena en ese régimen basado en la mentira y en el crimen.
Ese es el régimen cubano, ese es el régimen que han exportado después, el régimen que han exportado a Venezuela, el régimen que intentan imponer otra vez ahora en Bolivia, el régimen de Nicaragua con ese asesino de Ortega, que no es más que una emulación de la exportación cubana, y la desestabilización de Chile en este momento tan alarmante. Colombia, Germán, Colombia. Y los ataques a Colombia, a la democracia colombiana, y Perú, el desastre de Perú, en fin, son. Y ni hablar de Venezuela, cosas. Germán, ni hablar de Venezuela. Por eso, ¿no? Venezuela ya, por eso, Venezuela es la Cuba continental, que han convertido. En ese sentido, es necesario, precisamente por eso, es necesario que caiga la cabeza de la serpiente. Y la cabeza de la serpiente es el régimen cubano. Es el régimen cubano. Germán, tú sabes que te quería hacer una pregunta, a ver tu apreciación. A mí me ha llamado mucho la atención que son los más jóvenes los que están protestando contra la dictadura cubana. Son los hijos, nietos y bisnietos, ¿ok? De cubanos, nacidos allí, formados en esas escuelas castristas, sometidos a todo tipo de indoctrinamiento, y son ellos los que están con su chorcito, su camisita blanca en las redes sociales, los que se lo toman, además, toda esta situación se lo toman con mucha juventud, con una actitud muy positiva. ¿A ti no te parece que ese es el gran fracaso del régimen cubano, que no pudieron formar al hombre nuevo que ellos pretendían? El régimen, claro, pero ese es el fracaso del comunismo en todas partes donde se ha querido implantar, que llevamos 120 millones de muertos para ese proyecto del paraíso, del hombre nuevo, del nuevo amanecer, de la humanidad. Ese es el proyecto. Como digo, lleva 120 millones de asesinados y aparte de eso, ¿qué lleva? Dolor, miseria, sangre, separación familiar, terror, separación, angustia, todo lo malo. Como digo, es que no hay nada bueno en ello. Nunca ha habido nada bueno, y lo que ven los jóvenes es la inmensa estafa. Ahora que no están ya, la militarización no vale, el divorcio entre la realidad y el discurso es tan grotesco, tan absolutamente abismal y grotesco, que han perdido no solo el miedo, han perdido el respeto a toda esta pandilla de sinvergüenzas, porque al fin y al cabo es que son unos sinvergüenzas. Es así. Tanto mensaje solemne, y lo que son unos ladrones que viven de la precariedad ajena. O sea, en realidad son unos parásitos, esos que están viviendo muchas veces simplemente de que viva peor el vecino, ¿eh? O sea, es un régimen que despierta todo lo peor. Pero que además demuestra ya la quiebra, el fracaso es tan brutal que no hay forma de salvarlo. ¿Qué viene ahora, Germán? ¿Cuál es tu proyección? No lo sé, ya te digo, no lo sé, yo no soy adivino. Yo sé cómo cayeron los regímenes en Europa Oriental, pues cuando la gente se planta, y cuando la gente ya no obedece y la gente se planta y no tiene miedo, el régimen cae, Lo que necesita el régimen en este momento, lo que necesita el pueblo frente a este régimen corrupto y criminal, es realmente la solidaridad internacional que tantas veces le ha fallado. Así es. Porque lo que ha tenido, si esta dictadura ha durado tanto, es precisamente por la cantidad de complicidades que ha tenido a través de los años. Lo terrible es que las complicidades no son complicidades de dictaduras, solo de aquella dictadura de la Unión Soviética y de todo eso. No, las complicidades son de democracias. Las democracias europeas y las democracias americanas tienen una enorme responsabilidad,
por estos 63 años de sufrimiento de Cuba bajo esta dictadura, porque no han hecho lo que tenían que hacer frente a la ofensa que es al sentido común y a la humanidad que supone la brutalidad de este régimen criminal. Germán, una última pregunta. Imagínate la caída de este régimen que es indetenible, evidentemente, como tú dices, agónico, yo le digo moribundo. ¿Cómo va a quedar, por ejemplo, un país como España, que tiene tantos intereses en Cuba frente a una caída de este régimen? Yo creo que en España donde tenemos un régimen que en gran parte, no tenemos un régimen, tenemos un gobierno de momento que quiere cambiar el régimen y que quiere derribar la democracia y que es un régimen de una izquierda que tiene mucho que ver con esa izquierda del narcocomunismo, que es una fundación del Foro de Sao Paulo y que son Lula y Fidel Castro, al fin y al cabo, y que al final se convierte en una multinacional del crimen organizado, y que es el narcocomunismo. Y eso nos manda a nosotros a Podemos. Podemos, que está en el gobierno de España, no es otra cosa que una franquicia chavista. Que es un gobernador, ¿quién era Chávez? Sino un gobernador de Cuba. Señor. ¿No? Y además demostrado, ahí están las investigaciones que hay en Ecuador, etcétera, las investigaciones de financiamiento. En ese sentido tenemos en España un régimen que tiene mucho que ver con los éxitos del G2, de todo lo que es la agitación subversiva por parte del narcocomunismo que dirige el régimen cubano. También está fracasando en España, por supuesto. Sí. Ahora, yo desde luego sí creo que nosotros hemos empezado ya con nuestros esfuerzos, ha ido cambiando, por ejemplo, el Parlamento Europeo, la resolución del Parlamento Europeo de este año es histórica porque hemos logrado fuerzas nacionales, hemos logrado cambiar la retórica de todas aquellas palabrerías que no significaban nada, pidiéndoles buena voluntad al régimen comunista, etcétera, etcétera, sino que lo que hemos logrado es eso, el exigir la suspensión de un acuerdo que solo sirve para financiar a los parásitos de la dictadura, y pararlo e ir al siguiente paso, que es la implantación de sanciones contra Cuba si no cambia en la cuestión de la política de derechos humanos. Es decir, por fin estamos hablando de ejercer fuerza, de hacer de medidas que realmente tengan detrás de sí un poder ejecutivo para que les cueste algo, para que tenga un precio las violaciones que comete a diario la dictadura. Y en ese sentido hay un cambio, pero tiene que haber muchos más. Claro. Tenemos que tener a todas las democracias americanas también en la OEA y fuera de la OEA. Tenemos que tener a los europeos volcados en que haya una transición rápida, en que ese régimen sea desmantelado y que ese régimen no intente aterrorizar a la población con una matanza o algo parecido. Los ojos del mundo están viendo, Germán, en todo caso. Todos estamos observando muy de cerca lo que está pasando allí en Cuba. Estos son otros tiempos, estos son tiempos de libertad, Germán. Así es. Te agradezco muchísimo, como siempre, qué bueno conversar contigo. Gracias por venir a Miami, gracias por el apoyo. Y un abrazo fortísimo a toda Cuba, a todos los cubanos en la diáspora y en la isla, que van a venir tiempos nuevos y van a venir pronto. Gracias por todo lo que haces por la libertad de Cuba, Germán. Te abrazo grandísimo. Un abrazo muy fuerte. Igual para ti. Adiós. Gracias. 4:59 minutos. Vamos a hacer una breve pausa. Era el eurodiputado Germán Tech, amigo personal mío hace muchísimos años, colega además. Hemos dirimido varias batallas periodísticas durante varios años. Eurodiputado por el partido Vox, partido de derecha que va en crecimiento sostenido en España y que eventualmente van a ser gobierno. Queridos amigos oyentes, escríbanlo, que se los estoy diciendo hoy, van a ser gobierno. Vamos a identificar la emisora, esto es Radio Mambí, vuelvo con Orlando Gutiérrez, vuelvo con el padre Kennedy desde Cuba y con el periodista Leonardo Mesle también desde Cuba. Así que no se separe de la sintonía de Radio Mambí, la grande, ya venimos.